Queremos comenzar en esta tarde y le damos la gloria a nuestro Señor por la bendición de poder estar nuevamente aquí en la iglesia. La verdad es que queremos recordar nuevamente la necesidad de continuar teniendo nuestro programa de ayuda para que el COVID-19 desaparezca. Queremos que todos los hermanos puedan tener su cubrebocas, que puedan tener el sanitizer, que podamos estar a 6 pies de distancia, y vamos creo a terminar todo el año tratando de tener todas estas medidas lo más acorde posible para no solamente cuidarnos nosotros, sino también cuidar a otros que pudieran estar en una condición médica diferente a la nuestra. Por eso ustedes van a ver cada semana que vamos a comenzar de alguna manera llamando la atención al hecho de que necesitamos mantener este ritmo. Yo sé que las noticias no son alentadoras. Ahora mismo se habla de un nuevo tipo de coronavirus que ha brotado por Reino Unido, que tiene otras características. Bueno, en fin, tenemos al Señor. Y en el Señor somos más que vencedores. Y el Señor es bueno, y para siempre es su misericordia. Los hermanos que están aquí arriba, una vez que abandonen la plataforma, también recuerden las medidas de seguridad y demás. Y vamos entonces a orar para comenzar nuestro tiempo. Yo sé que otros estarán llegando pronto, pero necesitamos nosotros orar, pedirle al Señor que bendiga este tiempo que queremos tener. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día. Rogamos que bendigas tu iglesia, cada familia representada en este lugar, cada hermano, cada persona que hoy no pudo estar por alguna necesidad, por alguna dolencia, por alguna enfermedad. Te ruego que nos bendigas, que nos ayudes, que nos permitas a todos serte fieles y caminar contigo. Señor, en esta hora la iglesia se prepara para entregarte una ofrenda de adoración que vamos a poner delante de ti, Señor, cada uno de nosotros. Una ofrenda de adoración desde nuestros corazones, los cuales se entregan en tus manos para que tú obres en ellos conforme a tu divina voluntad. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos a poder obedecer tu voluntad, disfrutar tu voluntad, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones de una manera poderosa y que tu palabra pueda seguir transformando nuestros caminos. Que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, que caminemos tu camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un video promocional en esta hora y después entonces vamos a estar teniendo el tiempo de alabanza.
Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Dice este canto: en gloria, de gloria en gloria, vamos en la presencia del Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. gloria a Dios. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Damos gracias al Señor en esta tarde por la bendición de estar aquí en este lugar. Dice la palabra que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y bajo la cobertura, esa realidad, esa enseñanza de la palabra de Dios, bajo esa realidad que se cumple en nuestras vidas, hoy estamos en este lugar. Y estamos aquí para darle la gloria a Dios, porque hemos podido disfrutar del cuidado de Dios, hemos podido disfrutar de la atención de Dios, hemos podido disfrutar de la mano de Dios sobre nosotros. Así que cada uno de nosotros hoy, desde nuestro interior, quiere alabar a nuestro Dios. A veces te falle,
mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Nos basta el amor del Señor en nuestras vidas. Señor, tu voluntad permanecerá. A ti te quiero buscar en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Recibe adoración en este día, Señor, desde nuestro interior. Señor, tu voluntad permanecerá. A ti te quiero buscar en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Nuestra alma clama por la voluntad de Dios. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior.
Es una bendición poder adorar a nuestro Dios. Que nuestro corazón esté en sus manos. Que nuestro amor sea para Él. Que nuestra vida esté en sus manos. Llegado a este punto tenemos que decirle al Señor: Señor, lo único que quiero es adorarte. A eso he venido este día, a ponerme delante de ti. Señor, estamos en tus manos. Estamos aquí arrodillados espiritualmente, sintiendo, Dios, que tu presencia está con nosotros, que somos ministrados por tu Espíritu Santo. Y lo único que quiere y lo único que anhela nuestra vida en esta hora es adorarte. No tenemos nada que pedir, no tenemos nada que preguntar, solo queremos adorarte. Conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Anhelo conocerte más, Señor, vivir en santidad, oh Dios, en la intimidad. Quiero estar, Jesús, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, que quiero es agradar. Siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Hacemos, hermanos. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar,
Lo único que queremos es agradarte. Lo único que queremos es adorarte, Señor. Vengo a tus pies a entregar mi corazón. Recibe en este día, recibe en esta hora tu iglesia. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos a tener un encuentro genuino y real, transformador contigo por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas conforme a lo dicho en tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos nos van a ayudar ahora con las ofrendas. Amantísimo Señor, venimos esta tarde, Señor, a adorar y santificar tu santo nombre, Señor. Venimos ahora, Señor, a adorarte a través de estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Te rogamos, Padre, que tú los bendigas, Señor, que bendiga las manos de los que van a dar, Padre, y los que no pueden dar, tú les suplas, Dios, según tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar. Lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor. Que nuestras vidas siempre alaben y canten del amor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Queremos agradecer en esta hora a los hermanos que nos ayudaron con la alabanza. Quiero tener un aviso especial, y es que el próximo domingo vamos a estar teniendo nuestro programa de Navidad. El próximo domingo vamos a tener un programa muy especial, porque nuestros niños han venido ya preparándose para servir a nuestro Dios, para servir a nuestro Señor. Y este domingo, pues eso va a suceder. Así que si usted tiene un amigo, una familia, alguien que usted quiere invitar para que venga y disfrute de esta bendición de cómo los niños sirven al Señor, pues hágalo. Es un buen momento, es un momento lindísimo para estar juntos, alabar a nuestro Dios y hacerlo con este programa donde va a ser muy lindo, va a ser muy especial. Por lo demás, recordarles que el viernes vamos a tener nuestro estudio bíblico acá en el templo a las 7 y el domingo vamos a tener a las 3 de la tarde el servicio de adoración. Así que viernes y domingo vamos a tener nuestras actividades normales, pero el domingo el servicio va a ser muy hermoso porque va a ser un servicio donde los niños van a tener una participación mayor que la que generalmente tienen cada vez que estamos acá reunidos. Ellos fueron ahora a prepararse con su maestra y bueno, pronto estarán acá ya el próximo domingo para tener esta parte del programa. Queremos tener queremos avisar de que es necesario que los hermanos se mantengan en oración. Queremos tener oración, vamos a orar ahora, pero queremos también hacerlo extensivo para que ustedes se lleven los motivos de oración a los hogares, sobre todo por los enfermos, ¿verdad? Muchos enfermos, lamentablemente seguimos con el tema de la pandemia. Es necesario que nosotros, oremos por los enfermos. Yo creo que es un buen momento para orar por ellos, para que el Señor los restablezca y que el Señor ponga a la luz
todo lo que necesitamos para salir de esta situación en la que nosotros estamos viviendo. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque, Señor, en este día hemos traído una ofrenda para ti. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu nombre. Queremos meditar en tu palabra, queremos interpretar tu palabra, queremos conocer tu palabra. Y en esta hora aprovechamos para poner a los nuestros hermanos enfermos delante de ti, a todos y cada uno de ellos, para que tú proveas sanidad a tu pueblo según tu voluntad y proveas sanidad a todo aquel que la necesita según tu gracia común, tu misericordia y tu voluntad, Señor. Rogamos también que bendigas estos últimos días del año, donde, bueno, pues estamos viviendo momentos muy especiales y que proveas un tiempo especial para cada hogar a partir de ahora. Los niños van a estar en las casas sin clases, las familias van a estar mayormente en los hogares. Te ruego que, Señor, tú ayudes para que cada familia pueda tener un tiempo de adoración, un tiempo de bendición y sienta que este tiempo en el que el año está terminando es un tiempo donde reflexionamos sobre la manera de agradarte. Bendice ahora el servicio y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando nuevamente del libro de Jonás. Y aunque vamos a estar hablando del libro de Jonás nuevamente, vamos a estar usando y vamos a estar tratando un tema que otras veces hemos tratado. Alguien me escribió, que es seguidor de nuestro canal y demás, me dice, ¿por qué tantas predicaciones acerca del arrepentimiento? Bueno, pues por el pecado. Porque necesitamos hablar del arrepentimiento. Porque todavía no, a pesar de que reflexionamos y entendemos y hablamos y volvemos a retomar el tema, todavía continuamos en muchos casos viviendo de una forma que no agrada a Dios. Así entonces necesitamos una y otra vez retomar el tema del arrepentimiento porque el arrepentimiento tiene que producir cambios. Y entonces necesito cambios en mi vida de forma radical y estoy seguro que ustedes también lo están necesitando. Y yo sé que eso solo lo podemos hacer por manos de Cristo si nos arrepentimos delante de Él. Si entendemos que el arrepentimiento tiene que ser genuino y verdadero delante de Dios. Y he estado reflexionando en todo esto porque hemos hablado en el año en varias ocasiones del arrepentimiento, pero no quiero confundir el arrepentimiento con otros sentimientos. Por ejemplo, en la Biblia entendemos que Judas, en vez de arrepentirse, sintió remordimiento. Lo sabemos porque el escritor bíblico usa dos palabras griegas muy importantes. Usa la palabra metanoia para hablar de remordimiento y metamelomai para hablar de arrepentimiento. Entonces, no es un cambio, una transformación lo que tuvo Judas cuando él tiró las monedas ahí delante del templo, sino un remordimiento. Él pensó que eso podía ser un mejor negocio para él y por eso entonces en vez de arrepentirse, lo que sintió fue remordimiento. Y muchas veces el arrepentimiento nuestro ha estado en el área de no lo voy a hacer más. Recuerdo que una de las cosas más fallidas cuando he criado a mis hijos es precisamente eso, no lo voy a hacer más. Jamás yo he permitido que mis hijos, terminar la reprensión basado en ese punto, no lo voy a hacer más. Porque de hecho lo van a volver a hacer.
Si yo le permito a mis hijos que no, papá, perdóname por esta mentira porque no lo voy a hacer más, me parece que no hay ninguna enseñanza. Si la verdad el niño está arrepentido, tiene que producir cambio y tiene que entender que su naturaleza va a querer volver a hacerlo y que de su propia voluntad va a querer hacerlo. Lo que pasa es que la mentira ofende a Dios y que es únicamente agarrado de Dios que Él no va a convertir la mentira en un estilo de vida. Y entonces, en ese punto me he encontrado muchas veces, en el punto de no lo voy a hacer más, y le he llamado a eso el arrepentimiento artificial. El arrepentimiento que muchas veces tenemos dentro de las congregaciones, donde hablamos en la Biblia y decimos, ¿cuántos se arrepienten de sus pecados hoy en día? Y vamos a probar aquí, ¿cuántos están arrepentidos de sus pecados? Todos. Y la verdad es que después vamos a seguir pecando. Entonces es más bien un arrepentimiento artificial y queremos romper con eso. Queremos entender que el arrepentimiento es más que eso. El arrepentimiento, cuando es genuino y verdadero, produce en nosotros una satisfacción de agradecer y de estar satisfecho con Dios. El arrepentimiento es eso. Cuando realmente el arrepentimiento obró fruto, cuando realmente mi vida, Dios ha obrado en ella y ha aceptado ese arrepentimiento. Muchas de nuestras palabras de arrepentimiento han quedado en sacos vacíos, las mías muchas, oraciones que han quedado en sacos vacíos, pero que en realidad el arrepentimiento genuino y verdadero tiene que producir en mi vida una satisfacción de que yo estoy agradando a Dios y que yo comprendo por donde Dios quiere llevar mi vida. Y por ejemplo, la Biblia dice que no podemos ser fornicarios. La Biblia nos enseña que no es bueno ser fornicario, y la Biblia enseña por muchas razones. Dice que la fornicación te une a una persona que mancilla su propio cuerpo. Dice la Biblia que la fornicación es un engaño en contra de las personas. Pero yo nunca he pensado en ser fiel a mi esposa únicamente por las consecuencias que puede traer la fornicación, el adulterio. Yo soy fiel a mi esposa primeramente porque es algo que honra a Dios. Y al honrar a Dios, yo siento la satisfacción de poder decir, no quiero participar de esto porque yo tengo a mi lado la persona que Dios escogió para mi vida. Y entonces eso me hace una persona arrepentida, pero también satisfecha. Porque muchas veces vamos por el mundo arrepentidos pero insatisfechos, porque no estamos arrepentidos verdaderamente, sino que sentimos otras cosas diferentes. Y el punto está en que muchas veces hemos confundido lo que es la consecuencia con el asunto. Muchas veces creemos que el arrepentimiento es algo que yo puedo buscar por mi propia naturaleza y no entiendo y no logro coger el punto de que el arrepentimiento es una consecuencia de la obra de Dios en mi vida. Desde que Dios permitió que yo naciera en esta tierra, jamás de mi propia voluntad le dije a Dios, me arrepiento por todo lo que yo te he hecho. Nunca. Para que yo hubiera entendido por primera vez que yo necesitaba arrepentirme delante de Dios, Dios tuvo que concederme esa bendición. Y para eso me enfrentó a mi propia naturaleza. Y yo entendí entonces que yo necesitaba arrepentirme delante de Dios, pero yo solo no podía hacerlo. Necesitaba de Dios. Entonces ese es el punto acá en el Evangelio. Porque hay muchos falsos evangelios donde se le propone a las personas tratar de entender y hallar e inclusive ser un tipo mejor de persona, que es imposible sin la ayuda de Dios. Ser mejor persona es la consecuencia de amar a Dios. Yo me acuerdo que José estuvo en una situación muy delicada con la esposa de Potifar, ¿sí o no?
¿Y qué fue lo que dijo él? Yo no puedo tener una relación contigo porque yo no solamente defraudaría toda la casa y a este hombre que me ha ayudado, sino que sería infiel a mi Dios. Y ese es el punto. Poder entender que el arrepentimiento se trata de Dios en mí. Se trata que el arrepentimiento es una necesidad que yo tengo. No es un capricho de Dios. Porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento es un capricho de Dios. Dios ha puesto una serie de leyes que hay que cumplirlas. Y todos los que no se arrepientan porque Dios tuvo el capricho de que esas leyes se cumplieran, Dios los va a castigar a todos. Y ese es el evangelio que le prestamos a la gente y que le mostramos. Y le decimos, tú quieres que te va bien en la vida, ven al evangelio y obedece a Dios. Tienes que ayunar, tienes que orar bastante y poco a poco tú vas a obedecer a Dios y vas a ser mejor persona y te va a ir mejor en la vida. Eso es todo lo contrario al evangelio. El evangelio nos enseña que no hay bueno ni aún uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay manera de arrepentirnos si Dios no nos concede esa gracia. El arrepentimiento es una gracia de Dios, algo que Dios nos concede y que nosotros necesitamos desesperadamente. Y al vivir en el arrepentimiento, ese arrepentimiento produce en nosotros una satisfacción y nos produce una fortaleza espiritual. Porque sabes que no se trata de ti, que se trata del Señor en ti. Entonces, acá en esta hora, nosotros tenemos que ir a Jonás y volver a repasar las evidencias del verdadero arrepentimiento. Evidencias que ineludiblemente están relacionadas con el obrar de Dios en la vida de las personas. Evidencias que no entendió el profeta Jonás. Jonás creía que el arrepentimiento de Dios era selectivo, solo preparado y dedicado ¿a quiénes? A los que fueran del pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros hacemos el arrepentimiento en la iglesia un programa selectivo. Solo se arrepentirán aquellos a los cuales oren más, hablen en lengua, tengan más dones espirituales, y es una irrealidad. Es una total mentira. Solo van a ser, y esto es brutal, pero es real. Y es mejor que yo lo diga ahora antes que se enteren por otro. Esto es brutal, pero es real. Solo se van a arrepentir los que Dios les concede esa gracia. Los que Dios no les conceda el arrepentimiento pasarán por la vida y ni interés tendrán en esto. Usted puede ir a una persona que es del mundo y Dios no está orando en ella para arrepentimiento. Usted le dice, ahora mismo yo me fajé con el pastor porque el pastor es extremadamente, cree en la elección y es extremadamente selectivo y me fajé con él porque yo quería que tú disfrutaras el arrepentimiento y he venido a traerte el arrepentimiento. Y él te va a decir, oye, no cojas lucha con el pastor. Es más, reconcíliate con él. A mí eso no me interesa. Porque ellos no sienten la necesidad del arrepentimiento, porque Dios no está obrando primero en ellos para arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no es algo que nace conmigo, que nace en mí, que de pronto yo me levanto un día por la mañana y digo, oh, necesito arrepentirme de mis pecados, porque yo leí la Biblia anoche y me di cuenta que Jesucristo es tan bueno y yo tan malo que necesito arrepentirme de mis pecados. Usted puede leer la Biblia toda la vida, si Dios no le concede el arrepentimiento, usted no se va a arrepentir nunca. Y mucho menos va a entender el papel de Jesús dentro de la Biblia. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, es una realidad. La fe y el arrepentimiento son obras que Dios hace en nosotros. La fe es un don de Dios, lo dice la Biblia. Es un regalo que Dios te ha dado para poder creer en Él. Y es una realidad. Ahora, cuando vamos a Jonás y leemos el libro de Jonás, nos encontramos con que Jonás es un hombre religioso. Porque nosotros vivimos en un mundo religioso. Y estamos rodeados de religiosos. Y los religiosos nunca tienen la misma opinión que Dios. Porque los religiosos, una de las características que los distingue es que ellos han armado su propia manera
de satisfacerse primeramente a ellos y después a Dios. Los religiosos nunca se toman el tiempo para decir primero qué cree Dios. No. Los religiosos primero buscan su necesidad, satisfacerla y después entonces la de Dios. Y cuando vamos a Jonás nos encontramos un hombre religioso. Un hombre que pertenecía a una cultura que era religiosa. Un hombre que desde chiquito había escuchado hablar de Dios. Podía expresar a Dios de mil maneras. Tenía muchos nombres de Dios. Conocía toda la obra de Dios. Sabía cómo obraba Dios. Era un hombre moral, lo era también. Pero necesitaba todavía entender a Dios en un punto muy importante. Y en el punto en que Dios obra el arrepentimiento. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a ver. Porque hoy nosotros vamos a entender cuáles son las evidencias del arrepentimiento en la vida de una persona en la cual Dios obra. ¿Y esto de qué nos va a ayudar? A compararnos, a comparar nuestra vida y decir, bueno, de esa manera Dios está obrando en mí. Y si no, rogarle al Señor que obre de esa manera en nosotros. Por eso hemos titulado el mensaje hoy, avanzando en el camino del arrepentimiento, porque aprender el Evangelio no es cosa de un solo día. Nadie piense que aprender el Evangelio es contarte la historia de Jesús. Aprender el Evangelio es más que eso. Es entender el plan de Dios, es poder experimentar el plan de Dios en tu vida, es poder entender lo que significa el arrepentimiento y hacia dónde te dirige el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no nos convierte en personas inertes. Somos arrepentidos, ya somos santos y andamos en el aire flotando. No, el arrepentimiento desde el Evangelio es compromiso. Por eso hay un largo camino de arrepentimiento que nosotros tenemos que caminar. Porque tampoco el arrepentimiento es algo que sucede. El arrepentimiento tiene una característica que sucede en varias etapas. Primero, te arrepientes de una vez y para siempre y Dios obra en tu vida para que ese arrepentimiento suceda y te salva. Pero después, debido a tu naturaleza pecaminosa, continúas el largo camino del arrepentimiento donde Dios te va a mostrar la utilidad de ese arrepentimiento en toda tu vida. ¿Y cuál es la utilidad del arrepentimiento? Que tú necesitas más de Dios. Y tú necesitas siempre acercarte más a Dios. Por eso vamos a ir a la Biblia primero, vamos a ver la enseñanza en esta tarde. La enseñanza, nuestro arrepentimiento debe producir cambios radicales en nuestras vidas. Hay una palabra, esto está sonando tremendo, ¿eh? Yo no sé ni cómo lo voy a poner. Disculpen los hermanos que nos están siguiendo por el internet, pero nuestro arrepentimiento debe producir cambios radicales en nuestra vida. Yo me acuerdo una vez que yo usé la palabra radical en una iglesia y alguien se puso bravo. Alguien dijo, no, esa palabra no. Incluso me llamó aparte y me dijo, no. No se le puede predicar a las personas y decirle, ustedes tienen que. Se le debería decir a las personas, ustedes deben que. Bueno, la verdad es que la Biblia enseña que cuando eres de Dios tienes que servir a Dios. No hay elección. No hay algo como que soy de Dios pero ahora no lo quiero servir, o soy de Dios y no me quiero comprometer, o soy de Dios y ahora no me quiero arrepentir. No, el Evangelio es una enseñanza radical. ¿Por qué es radical? Por el costo que tuvo. No costó. Ayer nosotros compramos un carnero. Y una de las cosas que yo me paré a ver con detenimiento era cómo el carnero perdía la vida. De qué manera, y de verdad que fue una cosa magistral. Las personas hicieron una cosa maravillosa porque el carnero no tuvo tiempo ni de sentirse mal, nada. Y vi cómo brotaba toda su sangre en la tierra y empecé a pensar cuántos carneros se usaron en Israel para el perdón del pueblo. Y es muy fácil en una manada seleccionar un carnero y quitarle la vida. Lo difícil es cuando le quitas a la vida al Hijo de Dios.
Lo difícil es que cuando está la sangre derramada, no es la del carnero, es la del Hijo de Dios. Entonces, el costo es muy alto, el cambio es muy radical, porque el costo es muy fuerte. Si yo ahora les predico un evangelio a la iglesia que no sea radical, estoy aminorando el costo de la salvación. Es una cosa radical. Dios no entregó a un ángel, porque Dios tiene, ¿cuántos millares de ángeles tiene el Señor? Y Él no podía haber dicho, bueno, yo voy a entregar unos 4 o 5 millares de ángeles para que... No, Dios seleccionó lo más precioso, a sí mismo, a su propio Hijo, y lo entregó en la cruz y derramó su sangre, y fue radical. Por eso es que el evangelio es radical. Muchas veces no queremos escuchar de un evangelio radical, queremos escuchar de un evangelio más suave, podemos tener coquetear con ciertos pecados y ciertas cosas pero la realidad es que el costo es muy alto y si vamos a la Biblia, el costo exige el cumplimiento de un evangelio que es totalmente radical. Por eso el arrepentimiento produce cambios radicales en nuestra vida. Cambios radicales. Hay cosas que todavía son pecaminosas en nuestra vida, pero recuerde usted hacia atrás y usted va a ver que hay cosas que Dios ha quitado radicalmente de su vida. ¿Sí o no? Dios las ha quitado radicalmente de su vida. Otras están en proceso de quitarlas, pero hay muchas cosas que son quitadas de forma definitiva de nuestra vida. Ahora, vamos a ir a la próxima diapositiva. Pasos importantes que avalan el arrepentimiento. La Biblia nos cuenta de una nación. Una de las cosas que estudiamos esta semana en el seminario es que los profetas mayores y menores enfrentaron 2 grandes enemigos, Asiria y Nínive. Los asirios y también enfrentaron a los babilonios. El gran problema es que Jonás está predicándole a la nación de Nínive, que es una nación que fue un azote y un enemigo crudo de Israel. Pero pierde de vista que todo está inmerso y comprometido con el plan de Dios. Y se reserva a sí mismo la capacidad de expresar una salvación selectiva. Por eso Dios le da una enseñanza. Le dice, mira Jonás, hasta tú necesitas este arrepentimiento. El gran problema de Jonás era que Jonás estaba teniendo una actitud más rebelde que los mismos ninivitas. Nosotros vamos a entrar ahora al libro en el capítulo 3 y vamos a ver que después de la predicación de Jonás, los ninivitas tuvieron un cambio radical. Y todavía Jonás persistía en sus criterios propios acerca de cómo Dios debería salvar a la gente. Vamos a ir a Jonás capítulo 3 y vamos a leer algunas cosas que nos van a ayudar a estar en contexto. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, y ustedes saben de esto porque lo he predicado. Le dice, levántate y ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive de ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día predicaba y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y fíjense qué interesante. La Biblia dice que este hombre, cuando escuchó la predicación de Jonás, se levantó de su silla.
La silla era el trono real. Era el símbolo de mayor autoridad que él poseía en el reino. La silla de un rey era el lugar donde se acomodaba para impartir justicia o castigo a todos los que pasaban por delante de él. Pero él, al escuchar que iba a ser la nación destruida por Dios, él entendió que necesitaba arrepentirse. Y él tomó una decisión. La decisión de arrepentirse radicalmente. Y fíjense, yo quiero llamar la atención acá. Si este hombre entendió todo esto, ¿creen ustedes que él lo pudo entender por sí solo? Dios estaba trabajando en su corazón y en su vida. Dios estaba preparando su corazón para que cuando aquellas palabras llegaran a él, partieran su corazón, y él tenía que tomar la decisión de arrepentirse. Y podía tomar una decisión diferente. Hubiera podido ser rebelde o hubiera podido hacer como muchas veces hace el pueblo cristiano cuando escucha la palabra de Dios. Escuchamos, aplicamos algunas cosas y otras las dejamos. Pero él no hizo eso. Él tomó la decisión de abandonar la silla, de dejar los lujos, de dejar la autoridad, de tirarse en el piso y usar dos cosas que simbolizaban el arrepentimiento extremo: el cilicio y la ceniza. ¿Qué cosa era el cilicio? Bueno, era un material que se usaba para casas de campaña, que era extraído de la oveja, era una piel de oveja, pero de cabras negras que lastimaban la piel. Entonces él se cubrió con esto, se echó ceniza, se salió de su comodidad, dejó su autoridad detrás y delante de todo el pueblo, ¿qué hizo? Se tiró al piso y se cubrió con cenizas. El arrepentimiento para él entendió que tenía que ser radical. Ahora mi pregunta es, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿O dónde me siento yo más cómodo? ¿En presencia del pecado o en presencia de Dios? Eso tenemos que pensar. Porque fíjense, este hombre tenía toda la autoridad. Este hombre tenía todo el poder. Él podía haber dicho, antes que avance hasta el medio de la ciudad, quítenle la vida a ese profeta. ¿Sabes qué yo pienso? Que este hombre se sentía incómodo delante del pecado. Él se sentía incómodo. Ahora mi pregunta es, como cristiano, como pastor, como iglesia, ¿nos estamos sintiendo cómodos o incómodos delante del pecado? Porque hay muchas cosas pecaminosas que suceden en nuestras vidas, en nuestras familias, a nuestro alrededor, en nuestros trabajos. ¿Cómo sentimos nosotros eso? ¿Estamos tranquilos o nos sentimos incómodos? Ahí es donde está la verdadera actitud que debo tomar ante el arrepentimiento. Yo hoy puedo tomar la decisión de continuar viviendo cómodo ante el pecado de los demás y decir, no, ¿para qué vamos a predicar el evangelio? Cuando la gente venga, en vez de hablarle del evangelio y de que son pecadores y de que necesitan arrepentirse, hablemos del potencial que tienen las personas. Hablemosle de la bendición. No, y no es que las personas no puedan hacer cosas valiosas por sí solas. Pero en este lugar estamos convocados para traer una ofrenda a Dios. Y delante de Dios no somos nada. Entonces, no se dejen engañar por falsas predicaciones que les adulan, que nos engañan, que nos hacen sentir que somos importantes, que podemos hacerlo delante de Dios, que podemos vivir confiados en nuestra propia fuerza. No
no nos sintamos cómodos ante el pecado. Sintámonos cómodos en la presencia de Dios. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que para sentirte cómodo delante de la presencia de Dios, y yo solo sé, de aquí, si todos los que se fueron se hubieran quedado, hubieran sido como 500 aquí en esta iglesia. Y yo creo que esto ha pasado en casi todas las iglesias y el mundo fuera diferente si todos y cada uno de los cristianos hubiesen tomado la decisión de servir a Cristo y estar cómodo delante de la presencia de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Pero muchas veces no es así, esa no es la realidad. Muchas veces, cuando yo voy delante de la presencia de Dios, me siento confrontado. Me siento criticado por la palabra de Dios. Me siento disciplinado por la persona de Dios. Y ¿sabes qué? En ocasiones hasta me molesta y me siento mal. Y cuando eso me pasa, estoy grave espiritualmente. Necesito arrepentirme. Tomar la decisión del verdadero arrepentimiento exige, al menos algunas cosas que este hombre hizo. Tienes que dejar tu lugar cómodo. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos hemos aprendido a acomodar entre el mundo y la iglesia. Y le damos un poquitico al mundo y un poquitico a la iglesia. Y por ahí vamos navegando y navegando y navegando. Pero eso no es lo que nos mandó el Señor. El Señor dijo que nosotros tenemos que ser del Señor y el mundo nos aborrecería. Y lo otro, este hombre dejó toda su autoridad y le dio la autoridad a Dios. Cada vez que voy a tomar una decisión, en vez de pensar en mis beneficios propios, tengo que pensar en lo que quiere Dios. Este hombre, además de eso, cambió sus vestiduras, transformó todo a su alrededor y sobre todo le sirvió de ejemplo a otros. Porque él como rey era el ejemplo de los demás. Hoy como cristianos estamos en la mira de mucha gente. Por eso necesitamos hablar de nuevo del arrepentimiento. ¿Sabes qué? Porque yo necesito tomar esa decisión de arrepentirme radicalmente delante de Dios. Yo necesito sentirme cómodo en la presencia de Dios y no delante del pecado. Todavía no logro sentirme totalmente incómodo delante del pecado. Leo en las biografías de los grandes cristianos que lloraban horas enteras por la pérdida que había de que la gente se iba al infierno sin Cristo. Pero ya no estamos llorando por eso. Muchas veces nos sentimos más preocupados por nuestra propia paz y por nuestro propio bienestar y seguridad que por la de otros. Estuve leyendo la biografía de Spurgeon y me di cuenta que Spurgeon vivía en una ciudad donde había mucha gente que vivía en la calle. Y él le predicaba a esa gente en la calle. Y yo me pregunto, ¿de qué manera estamos mirando a la gente que vive en la calle? Hay mil maneras de cómo mirar a esa gente. Lo puedes mirar como un drogadicto, como un vicioso, o lo puedes mirar como un necesitado de la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que ahora tú andes en un autobús con todos los que están aquí en las calles. No, eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a ver a la gente como Dios los vería. Tenemos que empezar a entender que el arrepentimiento es algo más que no lo voy a volver a hacer, que es una decisión radical. Quiero mencionarte algo más en el segundo punto. Un segundo punto importante que avala el arrepentimiento. La humillación. Vamos al versículo 8. Dice el versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Josías, Segunda de Reyes 22:19. Job 42 del 1 al 6. Esdras 10:1. Pedro
en Lucas 5:8 y el publicano en Lucas 18:15, todos ellos tienen algo en común. ¿Sabes qué? Están humillados delante de Dios. Ellos estaban humillados delante de Dios, cada uno cuando buscó la persona de Dios. Todos tienen en común que se humillaron. El pueblo de Nínive buscó a Dios, se humilló, encontró la misericordia y la piedad de Dios. Y mi pregunta en esta tarde, para mí que yo soy el que lo necesito, ¿me siento cómodo, humillado o exaltado? Eso es algo que me tengo que preguntar. ¿Qué me hace sentir más cómodo? ¿La humillación o la exaltación? Muchas veces equivoco el camino y la exaltación me ha gustado. Cuando te dicen, pastor, qué linda predicación. Un día mi pastor me dijo, el día que te digan, bueno, no lo voy a decir aquí porque nadie me lo va a decir, el día que te digan, qué linda predicación, dile, ya el diablo me lo dijo. Bueno, ya ese hermano no viene más si tú le dices eso. No es así como debe ser. Pero el camino no es la exaltación, es la humillación. Hermano, y el corazón cristiano es tan engañoso que puede tomar la vida cristiana y convertirla en un motivo de exaltación en vez de humillación. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. Podemos convertir la vida cristiana en un pretexto para la exaltación. Oh, ese es el pastor que más sabe. Ese es el pastor que mejor predica. Ese es el hombre que mejores cosas dice. Cuando en realidad el evangelio se trata de otra cosa. El mayor es el servidor de todos. Y la vida cristiana no puede ser un motivo de ninguna manera para la exaltación. Tiene que ser un camino a la humillación. Ahora, ¿qué cosa es la humillación? La humillación no es que ahora yo le diga a Juan Salazar, Juan, porque tú eres esto, lo otro, y le falte el respeto. Esa no es la humillación. O que yo le diga a Rafael, Rafael, tú, o él venga y me diga, pastor, porque tú, esa no es la humillación. La humillación es la devoción ferviente buscando a Dios. Es la obediencia. Humillación significa estar a ras con el humus, con el piso. El humillado no es el que va arrastrado. El humillado es el que entiende que el evangelio se trata primero de Dios, después Dios, después Dios, después Dios y por último yo. Porque mucha gente piensa que el evangelio es Dios, yo y los demás. No, es Dios, 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 Dios y por último que ahí casi no se ve, entonces yo junto con todos los demás. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que hizo este hombre. Este hombre dijo, todos hagamos lo mismo. Yo no voy a usar el reino para que ustedes vean que yo soy el más humilde y el más humillado. No, yo voy a hacer lo mismo que están haciendo todos. Hagan todos lo mismo y pidámosle perdón a todos, a Dios parejo, porque el único que tiene autoridad es Dios. Y por eso necesitamos volver a hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento se trata de que el último y el primero es Él, y el único que tiene autoridad es Él. Y eso es humillación. Y por último, aparece en el versículo 8b, y quiero que lo lean conmigo. Dice el versículo 8, pero ya la parte B. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay, ¿en dónde? En sus manos. Lo tercero, o el tercer paso importante fue
apartarse, fue convertirse, tomar otro camino, dar la vuelta y entonces encontrar el rumbo de nuevo en el camino de Dios. Porque muchas veces hacemos, como dije yo, en el progreso del peregrino, a la vida cristiana le encontramos pequeños caminos cortos y eso no es bíblico. La vida cristiana, todos necesitamos, todos, yo primero, necesito humillarme delante de Dios, necesito pedirle perdón a Dios y necesito apartarme de las cosas que a Dios no le agradan. Necesito entender que para de verdad estar arrepentido, tengo que sentirme más tranquilo y más en paz en la presencia de Dios que en la presencia del pecado. Tengo que aprender eso. Tengo que entender que, como dije anteriormente, hay dos caminos. Y la pregunta nuevamente en esta tarde es, ¿en qué dirección vamos? Miren, el contraste aquí en el libro de Jonás es muy grande. Porque Jonás entró en el pueblo, traía la palabra de Dios, era el religioso, pero salió del pueblo igualito que como entró. Porque después se sentó debajo de una calabacera y siguió protestando. O sea que ningún efecto hizo en él lo que él estaba diciendo. Sin embargo, los que no eran religiosos, o al menos no conocían mucho a Dios, aquellos a los cuales Dios estaba trabajando con ellos, aquellos los que sí estaban necesitados más de conocer a Dios, esos sí entendieron la necesidad de arrepentirse, de convertirse de su camino y de humillarse delante de Dios. Entonces, la pregunta hoy en esta tarde es, después de haber traído este mensaje a mí, ¿qué camino voy a tomar? Porque pudiera ser que esté hablando todas estas cosas y que nada de estas cosas estén haciendo efecto en mi vida. Y pudiera ser que la iglesia esté escuchando todo esto y nada de esto haga efecto en la vida. Si usted estudia Nínive, y usted estudia este pasaje y ve a los ninivitas, lo central en ellos es que todo lo que hicieron era para buscar a Dios. Y todo lo que hizo Jonás todo el tiempo era apartarse y ir en contra de lo que Dios estaba diciendo. Entonces, mi pregunta en esta tarde como iglesia de Jesucristo, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? Tenemos que caminar en lo que Dios ha dicho. Necesitamos entender que el arrepentimiento debe producir en nosotros un bienestar. Debe producir en nosotros la tranquilidad de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Si el arrepentimiento que estoy experimentando en mi vida todavía no es compatible con la voluntad de Dios, no es verdadero. Si mi oración, cuando alguien me preguntó, ¿cuándo terminas de orar? Cuando la preocupación ya está en manos de Dios y no en mi vida. Cuando me puedo levantar y dedicarme a otras cosas porque ya ese asunto se lo dejé a Dios. Cuando sé que el arrepentimiento fue genuino y verdadero, cuando me levanto y digo, el Señor ha obrado en mí. No soy perfecto. Él está obrando la santificación en mi vida, pero tengo una nueva oportunidad de agradarle y continúo sirviendo a Dios. Es necesario que lo entendamos y con esto quiero concluir y quiero leer esto que escribí para compartir con ustedes. Dice la conclusión, Nínive lo hizo. Ellos tomaron la decisión de no seguir viviendo en pecado y humillándose ante Dios, confesaron sus iniquidades y posteriormente corrigieron sus caminos, apartándose del mal. Todo esto lo vio el Señor y su corazón se conmovió y Dios lo hizo. Ahora bien, si usted estudia a los profetas, usted sabe que desde aquí a la destrucción de Nínive pasaron 150 años. El arrepentimiento de estos ninivitas duró el efecto por 3 generaciones.
Mi pregunta que siempre tengo en mi vida: el Señor que yo adoro, el Dios que me ha dado la vida, que me ha traído hasta este lugar, que sostiene a mi familia y mi mundo, ¿cuántos más después de mí lo van a adorar? Para los ninivitas duró 3 generaciones. Por 150 años, ellos nunca más estuvieron en contra de Israel. Después vino una nueva generación, se opuso a Israel y Dios los destruyó completamente. Y yo pertenezco a una familia que por 200 generaciones está en contra de Dios. Pero Dios en su misericordia me ha levantado a mí para que yo hable de su palabra a las generaciones después de mí. Mi hijo y los hijos de mis hijos. Porque cuando voy a la Biblia, Dios dice: y enseñarás esta palabra ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que el compromiso con el Señor es más extenso que el de mi generación. ¿Por qué tengo que seguir hablando del arrepentimiento? ¿Por qué tengo que seguir hablando del evangelio? Porque no se trata solamente de mí, se trata de todos los que vienen después de mí. Yo no puedo convertir a ninguno de los míos, pero sí los puedo exponer fuertemente al trato de Dios. Los ninivitas lo hicieron, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y dice en Crónicas, que yo lo tenía separado por aquí, no lo mencioné. Quiero que alguien me lo busque un momentico. Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. En la dedicación del templo dice, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, ¿qué? Léanlo, vamos a leerlo ahí. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice Jordi? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más? Y oraren. ¿Y qué más? Y buscaren mi rostro. ¿Y qué más? Pero no estás viendo que es lo mismo que hizo Nínive. Nínive no hizo nada espectacular. Hizo lo que Dios pedía. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, si Dios lo hizo con esas naciones, ¿no lo va a hacer con nosotros también? ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que hoy nosotros entendamos que el Señor nos está llamando a esto. A humillarnos, a buscar su rostro, a aprender de su palabra, convertirnos en nuestros malos caminos. Dios nos oye, está con nosotros esta vez, ¿verdad? Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdonaré sus pecados, dice. Y restauraré, ¿no? Sanaré su tierra. ¿Tenemos necesidad de sanar la tierra? Estamos en el mejor momento para decir, Señor, sana nuestra tierra. Ahora las primeras noticias de la mañana descubrieron coronavirus diferente por allá por no sé dónde, que es más contagioso, que es horrible, que es no sé qué. Necesitamos o no que Dios sane nuestra tierra. ¿Y quiénes son los que van a clamar por esta tierra? ¿Acaso los impíos van a clamar por esta tierra? ¿No es el pueblo de Dios el que va a clamar por esta tierra? Entonces levantémonos nosotros y convirtámonos en nuestros malos caminos y pidamos perdón y estudiemos el arrepentimiento y cambiemos nuestras vidas de forma radical, porque Él está con nosotros y Él va a perdonar nuestros pecados, y si es su voluntad, va a sanar nuestra tierra. Vamos a orar y vamos a terminar nosotros en esta tarde de esta manera. Señor, gracias te damos porque
Tú nos enseñas en tu palabra que hay esperanza y salvación aún para los malvados y pecadores. Porque obraste en Nínive y has obrado en nosotros. Y has transformado nuestras vidas. Y queremos clamar por sanidad si es tu voluntad. Queremos clamar por tu venida. Queremos clamar por tu reino. Queremos, Señor, humillarnos, arrepentirnos y gozarnos en tu presencia. Señor, bendice nuestras vidas y ayúdanos a entender la radicalidad del Evangelio, para que no se pierda nadie, para que todos tengamos vida eterna, para que las conversiones sean genuinas, verdaderas, y para que alumbres a través de nosotros donde quiera que estamos y donde quiera que tú nos lleves. Gracias por este tiempo. Y gracias porque entender nuestra naturaleza pecaminosa es duro, es difícil, pero no nos permite acomodarnos en el pecado. Queremos sentirnos cómodos en tu presencia y para eso te rogamos que obres en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.